Muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos en instalaciones de Radio y TV Digital Crisol, RTC. Le damos las gracias al señor arzobispo y a todos aquellos que hacen posible ahorita esta mesa de diálogo, a todos los que están operando y trabajando para hacer esta reunión con el tema de la historia de Martin Luther King. Mi nombre es Samuel García, pastor evangélico de la Iglesia Alfa y Omega. Quiero presentar, compartir con los que estamos aquí reunidos. Y para empezar, uno de los Joel Sierra, profesor, pastor bautista. Buenas noches. Mi estimado Martín Mendoza, profesor, primero católico. Buenas noches. El pastor Misael Pedraza, pastor adventista. Buenas noches, gracias por la invitación. Y mi estimado Mario Isasi. Muy buenas noches, gracias por la invitación. También se encuentran fuera de la cabina algunos compañeros, no sé si puedan darles para que se presenten, manden un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Sánchez, soy sacerdote de la Iglesia Católica. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Ernesto Rodríguez, yo estoy estudiando en la Iglesia Católica la Biblia. Buenas noches, mi nombre es Winston Fermín, pastor metodista. Gracias, muy amables. Nos encontramos aquí en las instalaciones en Isaac Garza, 1953, esquina con Cotenca, aquí en el centro de Monterrey. El tema que vamos a desarrollar o que vamos a platicar el día de hoy, Martin Luther King y la defensa de los derechos civiles, la igualdad y la inclusión. Lo que pasó en aquel entonces, y cómo vamos a dar cada quien un punto de vista o alguna acción que nos haya dejado esas enseñanzas, esas historias en nuestra vida. Vamos a hacer una dinámica, vamos a trabajar sobre 3 segmentos. El programa contiene esos 3 segmentos con un bloque de 12 minutos, donde cada quien va a participar en esos 3 minutos dando una opinión acerca de unas cuantas preguntas que vamos a realizar. Saludamos a toda la audiencia de Radio Crisol y TV Crisol, RTC A. Le damos muchas gracias por sintonizarnos, por recibirnos. Y como ven, ahorita es una mesa de diálogo donde vamos a compartir diferentes reuniones. Todos somos cristianos, todos somos de alguna manera hermanos, apreciados, amigos, todos. Y dando así la enseñanza, vamos a empezar con lo que dice antes de dar inicio a las preguntas, vamos a trabajar a presentar un video. Bienvenidos al Draw My Life de Martin Luther King Jr. El 15 de enero de 1929 nació Michael Luther King Jr. en Atlanta, Georgia. Fue el heredero de una tradición de pastores bautistas, fundada por su abuelo, seguida por su padre y unos años más tarde, continuada por él. Desde pequeño, Michael vivió de cerca las injusticias de la segregación racial, pero nadie imaginó que ese niño se convertiría en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Unos años después, Michael cambió su nombre a Martin. Asistió a escuelas segregadas en Atlanta, terminó la preparatoria a los 15 años y después de asistir a la universidad se apuntó al seminario Croce de Teología en Pensilvania. Terminó su doctorado en la Universidad de Boston, donde conoció y terminó casándose con Coretta Scott, una mujer sumamente inteligente que acompañaría al Dr. King en todo momento. A mediados de los 50, Martin se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Su nuevo puesto se fusionó con su trabajo como defensor de los derechos civiles de su comunidad y le permitió formar parte de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Ese solo fue el principio de uno de los movimientos raciales más grandes del mundo. En diciembre de 1955, el Dr. King estaba listo para dirigir la primera manifestación no violenta de personas de color. Se trataba de un boicot a las normas de segregación en los autobuses que duró 382 días. Durante ese tiempo, Martin Luther King Jr. fue arrestado. Su casa fue bombardeada y sufrió varios ataques personales. Al mismo tiempo, se consagró como el líder que el pueblo negro necesitaba.
La gente, al ver que las protestas pacíficas, las marchas y las acciones del Dr. King daban resultado, comenzó a seguirlo fielmente y a unirse al movimiento desde todos los rincones del país. El mismo Martin decía que sus técnicas y formas de organización estaban inspiradas en la resistencia pacífica de Gandhi y los preceptos del cristianismo. De 1957 a 1968 viajó más de 9 millones de kilómetros, habló alrededor de 2.500 veces frente a multitudes, fue arrestado 20 veces y atacado otras 4. Siempre aparecía en cualquier lugar donde se cometiera una injusticia. En esos años lideró protestas tan grandes como la de Birmingham, Alabama, que resonó en todo el mundo, y la marcha pacífica en Washington, con más de 250.000 asistentes de todas las edades, géneros y razas, frente a los cuales pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». En 1963, la revista Time lo nombró Hombre del Año, y un año después logró que el presidente Johnson firmara el Acta de Derechos Civiles frente a él. El Dr. King era una esperanza en medio de un mundo lleno de crueldad, odio y guerras. Su lucha era admirada en todo el mundo y a los 35 años se convirtió en el hombre más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Después de recibir el galardón, donó el dinero al movimiento, que aún luchaba por el trato digno y equitativo para todos los estadounidenses. Pero el miedo y la ignorancia desviaron el destino del Dr. King. La tarde del 4 de abril de 1968, mientras se hospedaba en el Motel Lorraine en Memphis, Tennessee, fue asesinado por James L. Ray en el balcón de su habitación. Una hora después del disparo, la vida de Martin Luther King Jr. se apagó, dejando una grieta enorme en un pueblo que contaba con él para lograr un trato digno y justo. Sin embargo, Martin Luther King Jr. supo sembrar la esperanza de que aquel sueño del que habló alguna vez era posible y se llegaría a él de forma pacífica, promoviendo la unión y el respeto. Esa esperanza aún vive como una luz que ilumina el mundo. Bien, en este primer segmento vamos a compartir 4 preguntas y vamos a hablar sobre la vida y obra de Martin Luther King. La primera pregunta para todos los panelistas: ¿de dónde surgió la inspiración de Martin Luther King en su lucha contra el racismo norteamericano? Cedo la palabra, mi estimado Martin Mendoza. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches. Pues como hemos visto ya en este pequeño video de introducción, las dos grandes fuentes de inspiración fueron otros movimientos civiles que se estaban dando precisamente en la época en la que Martin Luther King era adolescente. La liberación o la independencia de la India liderada por Mahatma Gandhi y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se estaba dando en París precisamente como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial en el 48, en 1948, pues fueron, digamos, movimientos civiles que empaparon un poco de su pensamiento. Pero también es muy importante señalar que con su preparación y su formación espiritual que él tenía como pastor y como miembro de una familia cristiana de mucha tradición, pues obviamente los principios evangélicos también regían su conducta. Y sin duda en los estudios que él cursó tuvo conocimiento de esta cita de Gálatas capítulo 3, donde se habla de que ya no hay un judío o griego, ya no hay esclavo o libre, sino que todos somos uno en Cristo. Y ese es un principio fundamental en la lucha por los derechos y por la igualdad. Perfecto, muchas gracias. Mi estimado pastor Joel, ¿puede compartirnos? ¿De dónde le viene su convicción al pastor Martin Luther King? Esa es la pregunta, ¿verdad? Gracias. Sí, pues muy completa la respuesta del tocayo Martín, ¿verdad? Mendoza. Pero yo quiero subrayar esto del evangelio. Yo creo que sí le debió haber informado y formado al pastor Martin Luther King Jr. El Señor Jesús, el ejemplo del evangelio y la manera en que la fe en la sociedad de su época, la sociedad de los estados del sur de Estados Unidos que tienen población afrodescendiente, y la forma en que la iglesia forma una parte fundamental de la vida de este pueblo, ¿verdad? Eso también. Mi estimado Mario Sassi, pastor evangélico. Muy buenas noches, gracias. Primeramente,
quiero dar al arzobispo por patrocinar este tipo de eventos, y también al padre Mario Escalera, quien ha sido el facilitador de que de este programa se dé. Pues como me decían mis compañeros, mis hermanos en Cristo, la inspiración le vino de Mahatma Gandhi, pero también le vino de el Señor Jesucristo y de las Escrituras. Ahorita tras bambalinas estaba yo dialogando con los pastores y citaba un texto que se encuentra en Jeremías 29, 7, que dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿no? Ahí mismo el Señor nos enseña que en su paz nosotros tenemos paz. Hoy en el mundo se habla mucho de paz, muchos más nosotros los líderes religiosos hablamos de paz, pero no hacemos nada por la paz. No nos involucramos, no somos la Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y una de las partes que me hacía ver mi pastor, bueno, Dios no me asignó el detener las tinieblas, pero sí me asignó el ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, yo creo que es muy importante esto para los cristianos. Muchas gracias, Mario. Mi estimado Isael. Sí, gracias, Samuel. Sin duda alguna, pues coincidimos en varios conceptos que hemos expresado, y recuerdo cuando yo era un niño, y quizá me comparo con el pastor Martin Luther King. Tenía una inspiración dentro de mí que quizá puedo decir que fue un llamado de Dios el que tuve ahí, y creo y quiero pensar que el pastor Martin pues fue inspirado por Dios también para iniciar ese movimiento, pero también la sociedad, como lo dijo bien Martín hace un rato, pues influyó en él para que vieran modelos de lucha, modelos de igualdad, modelos con los cuales él compartía su lucha interna, su llamado interior que Dios le había hecho desde pequeño, y sin duda alguna que se combinaron esos factores para que él tuviera un modelo, y entonces tomara la fortaleza y tomara la decisión de ir adelante. Creo que son factores importantes, y que hoy nosotros como padres pues buscamos cuidar que nuestros hijos tengan esos ambientes donde los lleve a ser hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de éxito. Así que creo yo que la inspiración surgió en esos modelos, en ese ambiente y en esa convicción de llamado personal. Perfecto. Le agradezco. Mis compañeros allá fuera de cabina, ¿algún comentario? Llegó a comprender la necesidad que tenía la liberación de aquellos pueblos, de aquella gente, y que pues la inspiración viene del Espíritu Santo directamente, que le abrió los ojos a la realidad del contexto que estaba viviendo. Gracias. Sí, buenas noches. Sí, mi punto de vista es de que pues pienso que sí fue elegido por Dios, ¿verdad? Porque primero que nada Dios es por medio de él él es el que por medio de él nos movemos a hacer todo esto, ¿verdad? Sí. Y él, yo pienso que él fue un elegido de Dios, ¿verdad? Y de todo lo que hizo fue inspirado también por Dios. Gracias. Muchas gracias. Comparto todo lo del panel, en especial cuando uno habla de inspiración, es realmente de dónde proviene o dónde comienzan esas raíces para ese mover en la persona de Martin Luther King. Pienso que también un factor a nivel personal fue su padre, ¿no? También reverendo, y que también caminaba ya en los tiempos de infancia, todo lo que se movía pues en su entorno familiar. Por supuesto, la influencia, como decía nuestro querido compañero
Martín, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Mahatma Gandhi, con todo ese proceso de paz, pero también otras personas como su colaborador muy cercano, Clarence Jones, que también fue uno de los que le ayudó a redactar sus dos grandes discursos. En el año 65, un periodista para el entonces de New Face le estaba entrevistando y hubo una palabra muy llamativa de Martin Luther King cuando dijo que él como ministro del Señor tenía un llamado, o sea, tenía una función profética. Entonces vemos cómo en el desarrollo personal, ese liderazgo de Martin Luther King, vemos un sentido real, partiendo de lo que decía nuestro querido pastor Joel, subrayando el Evangelio, realmente el llamado profético en el tiempo del siglo pasado, creo que es una persona que fue la voz profética en función a todo lo que tiene que ver el tema por la cual él luchaba. ¿Cómo estaba organizada la sociedad y la ley en ese año en los Estados Unidos, en esas décadas? ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, a pesar de que había ya pasado una centenia o 100 años de la emancipación de los esclavos, de que se habían dictado las leyes para prohibir la esclavitud en los Estados Unidos, esto no se había hecho del todo en la práctica. Seguía habiendo mucha discriminación, seguía habiendo mucha explotación, sobre todo de las personas de color, porque una vez que fueron liberados, pues no se establecieron planes o programas de gobierno para que ellos pudieran acceder a un trabajo digno, a una vida digna, y pues no les quedaba otro remedio más que ofrecerse prácticamente como esclavos sin cadenas hacia quienes estuvieran dispuestos a contratarlos. Y en particular en algunos estados del sur de los Estados Unidos, pues esa discriminación era muy marcada y se veía como algo normal el que las personas blancas y las personas de color tuvieran diferentes condiciones de vida. Estimado pastor Joel Sierra. Gracias. Yo creo que la palabra clave aquí sería la palabra segregación para definir el estado de la sociedad en la década de los 40, 50 y 60 en Estados Unidos. Segregación quería decir que si por el color de la piel una persona podía o no podía utilizar un baño público en una estación de autobús o de tren, podía o no podía entrar a un restaurante, y eso es solamente por decir las cosas más banales. Había cosas mucho más profundas, como por ejemplo tener el acceso a la escuela, a la universidad, que definitivamente estaba negado, no solo por la falta de recursos económicos, sino especialmente por la falta de oportunidades, las puertas cerradas de los centros educativos. Tenía que haber una escuela, una red de escuelas en el sur de Estados Unidos dedicada solamente a la educación superior de las personas afrodescendientes. Todo obedeciendo a la lógica de la segregación. Y bueno, esta lógica de segregación que más o menos gobernaba o era rectora sobre las relaciones cotidianas de la población, iba acompañada de un brazo violento, un brazo terrorizador, ¿verdad? Promotor del terror, que era el Ku Klux Klan. Era como una especie de club secreto, pero a voces, donde los hombres de raza blanca iban y aterrorizaban a alguna casa habitación, a la misma casa del pastor Martin Luther King Jr. El Klan llegó y puso una bomba. Es decir, había no solo una práctica social, sino que también había un brazo de violencia que aterrorizaba a la población. Así es, y evidentemente creo que todavía ha seguido hasta ahorita el día de hoy, con algunos cambios de racismo, todavía siguen, permanecen. Mi estimado pastor Mario Isasi, ¿cómo estaba organizada la sociedad y la ley en esos años? ¿Qué nos puede comentar?
Me gustaría, si usted me lo permite, pastor, contestar esta pregunta un poquito más hacia la actualidad, ¿verdad? En aquellos tiempos, como ya lo dijeron mis compañeros panelistas, pues estaba, por un lado, se estaba levantando un movimiento pacifista, ¿verdad? Y por otro lado se estaba levantando un movimiento violento, vamos a decirlo así. Hoy en la actualidad seguimos viendo eso, ¿verdad? Sí es cierto que Martin Luther King logró muchas cosas, ¿verdad? Y esto nos debe de ser inspiración a nosotros como creyentes de Cristo, porque debemos ver que el querer es poder. El querer es poder. Muchas veces solamente nos pasamos a estar desde el púlpito, desde nuestra comodidad, hablando o criticando la cuestión social que se está viviendo actualmente, pero no hacemos nada por actuar en ella. Entonces yo creo que mis anteriores compañeros panelistas contestaron la pregunta exactamente como se les pidió. Yo quise pedir oportunidad para hacerlo un poquito más actual. Te agradezco, pastor. Estimado Misael. Sí, gracias, Samuel. Sin duda alguna que la sociedad y la ley estaban experimentando cambios constantes. Y aunque las leyes estaban siendo adaptadas a la medida, a la justicia, a la igualdad, aún así la tradición de la sociedad, los usos y costumbres, pues se mantenían aún en el pasado, ¿no? Y mayormente cuando decías, Martín, sobre el hecho de decidir voluntariamente volver a ser esclavo, ¿no? Eso marca el ambiente social que se vivía, puesto que quizá la ley estaba apoyando, pero socialmente no había la adaptación de esas leyes. Y por supuesto que se necesitaba alguien que estuviera al frente para empujar, para hacer liderear y lograr ese cambio completo que se necesitaba en aquel ambiente. Quiero pensar que siempre nos ha tocado enfrentar procesos de cambios, pero cuando tratamos de adaptar esos cambios es donde batallamos. Y ahí es donde encontramos la figura de este líder maravilloso. No cabe duda que había mucha situación de violencia y estaban pasando por una época muy difícil, nada más por el color de piel. Presbítero Heriberto, la pregunta, ¿cómo estaba organizada la sociedad y las leyes en aquel entonces en Estados Unidos, en esos años? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, pues obviamente este tiempo no fue fácil ni para esta comunidad y pues tampoco para la sociedad americana, que estaba sufriendo, pues que ellos eran mismos americanos, ¿verdad? Y yo creo que este hecho de la discriminación racial tiene una influencia mayor que solamente el no poderse sentar en un autobús, o el tener que ceder a las personas blancas el lugar, o el no poder entrar a un restaurante o un baño, etcétera. Yo creo que tiene una repercusión en la psicología del ser humano muy, muy poderosa, en la que prácticamente denigra al no ser persona aquella comunidad, aquel individuo. Entonces, el no ser persona te hace ser, pues sí, ignorado, y psicológicamente, pues la afectación también en las personas de un complejo enorme, que yo creo que ese complejo sigue hasta hoy, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y yo creo que pues ahí también estaba en ese tiempo el presidente Kennedy por los 60, 63, 64,
en el que también ahí él apoyaba esta marcha pacifista, y hay que subrayar mucho ese pacifismo de Martin Luther King, que no fue con violencia, sino que él proponía una defensa pacífica de los derechos humanos y sobre todo pues de la raza negra. Sí, como se comentaba, pues que todo esto quería una marcha pacífica, perdón, no, violenta, ¿verdad? Todo lo manejaba ya por medio de ser pacífico, de tener paciencia, ¿verdad? Que era pues no, ya no quería violencia, y por el racismo y todo eso, ¿va? Como vimos ahorita el video, ¿va? Como comentaban, ¿va? Que pues los blancos y los negros no se podían ver, ¿va? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces pues era algo que en ese tiempo pues estaba mal, y que querían manejarlo de otra manera, ¿va? De una forma pacífica, ¿va? Es mi punto de vista. Bueno, creo que el punto en el año 64, el movimiento que liderizaba Martin Luther King, logra con éxito una ley que promulga todo lo que tiene que ver con la discriminación, todo lo que compete la discriminación. Y eso es basado a que, pienso yo, que a partir de ahí hay un quiebre en la parte legal en ese país llamado, Estados Unidos, y que estaba sufriendo esa situación de discriminación, porque eso no era algo que se mantenía, sino que venía rodando a pesar del pronunciamiento de Lincoln en su tiempo de abolir la esclavitud. Eso mantuvo un perfil, llamaríamos nosotros desde Venezuela el tema de los blancos criollos, que eran los oligarcas, los que mantenían el contexto de poder, y mantuvieron el aspecto legal de una manera igual, pero realmente excluyendo aún a estos a este contexto pues racial, para no tener derecho en algunos aspectos que tenía que ver con lo social o con la injerencia política. Entonces pienso yo que todo este movimiento es lleva a ser explosivo por toda la forma como fueron tratados, como fueron vejados, como fueron, muchas muertes. Si nos ponemos a hablar de tantas situaciones que vivieron esas personas, es realmente algo que lamentar. Pero creo que el éxito, aunque la parte legal del tiempo no era a favor de la población afrodescendiente, sino tenía que ver más que todo a favor del contexto blanco. La legalidad siempre estuvo inclinada hacia un lado. Creo que Martin Luther King, a través de su movimiento pacífico, con todas las personas que lo asesoraban, generó pues un quiebre a nivel legal en los Estados Unidos para levantar un orden jurídico a favor de la discriminación. Muchas gracias. Le agradezco, Winston. Sí. Mi estimado Martín, ¿cómo cree usted que venció sus medios Martin Luther King, su miedo para enfrentar ese racismo norteamericano? Sí, pues como ya lo han comentado aquí también los compañeros panelistas y los que nos acompañan aquí en la sala, el doctor Martin Luther King fue víctima de esta segregación y de esta discriminación por causa del color de su piel. Si visitamos el Museo de Historia en la ciudad de Atlanta, donde hay recopilación de mucha información de esa época, podemos ver los carteles, podemos ver los periódicos y muchos documentos en donde se señala esa situación que él vivió en lo personal. Yo creo que fue un motivo, digamos, como la chispa que encendió ese deseo de salir de esa situación que él y su familia estaban padeciendo. Así es. ¿Cómo venció sus medios Martin Luther King para enfrentar ese racismo, mi estimado pastor bautista Joel Sierra? ¿Qué nos puede compartir? ¿Cómo venció sus miedos el pastor Martin Luther King Jr.? Pues la respuesta es porque en el amor no hay temor. Y entonces, gracias a la fuerza del amor,
Eso es lo que le ayudó a Martin Luther King Jr. a vencer sus miedos, sus temores, a comprometerse en la lucha contra el racismo. Voy a leer un párrafo de su sermón La fuerza de amar, que predicó en Montgomery, Alabama, en donde él fue pastor en la Navidad de el 1957. Todavía faltaban 7 años para que se firmara eso que dice Winston, la Carta de los Derechos Civiles. Lyndon B. Johnson, el presidente, firmó en presencia de Martin Luther King Jr. esa Carta de Derechos Civiles. El problema era que existían las leyes, pero la gente tenía miedo a ir a registrarse para votar. El sistema en Estados Unidos es que antes de votar tienes que registrarte. Entonces, sí podían votar, pero no lo hacían por el miedo, ¿no? Y entonces esto forma parte de aplicar la fuerza del amor, que es lo que dice aquí en este párrafo el pastor Martin Luther King Jr. Dice así: durante más de 3 siglos, los negros norteamericanos han sido golpeados con la vara de hierro de la opresión, frustrados de día y atosigados de noche por una injusticia intolerable, y cargados con el peso detestable de la discriminación. Forzados a vivir en estas condiciones vergonzosas, nos sentimos tentados a agriarnos y a vengarnos con un odio igual. Pero si eso sucede, el orden nuevo que queremos solo será una copia del orden antiguo. En la fuerza y la humildad debemos oponer el amor al odio. Así que así venció este pastor sus miedos por medio de la fuerza del amor. Excelente. Mi estimado pastor Marisasi, ¿cómo cree usted que venció sus miedos Martin Luther King para enfrentar ese racismo? Bueno, pues me imagino que debería o debió haber tenido una relación muy estrecha con Dios. Una relación muy estrecha con Dios, y ahorita se mencionaba que nuestros inspiradores eran Mahatma Gandhi y el Señor, o sea, el Señor Jesucristo o las Sagradas Escrituras. Entonces, yo creo que debería de haber tenido una intensa relación. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y entonces, pues lógicamente esto no era, si lo vemos desde el punto de la lógica de él, pues como que muchos pensaríamos, bueno, ¿y a mí qué me importa, va? Que estén golpeando tal o cual persona, mientras no me golpeen a mí, ¿verdad? Estamos bien. Pero, o que se esté violando el derecho de tal o cual persona, mientras no violen mis derechos, todo está bien. Pero yo creo que sí, como dijo ahorita el pastor Misael, debió tener una íntima relación con Dios, y pues Dios tuvo que poner una inspiración muy grande en él. Mi estimado pastor. Sí, gracias. Quiero pensar que los miedos se vencen cuando se llega hasta al límite de las cosas. Las personas, el ser humano logra soportar una vez, logra soportar, pero llega el momento en que decimos ya basta, ¿no? Y creo que es un proceso natural que el pastor Martin Luther King debió haber enfrentado. Y a veces nosotros defendemos causas que quizá no hemos experimentado, no hemos vivido, pero en su caso él vivía esa desigualdad, él enfrentaba esa lucha, ese racismo, ese clasismo tal vez, y el vivir esa experiencia pues fue el que le llevó al límite, a reunir todos los elementos para entonces poder dar ese paso decisivo. Creo que
son las situaciones y circunstancias que contemporáneamente todos enfrentamos, ¿no? Llega un momento en que tenemos que reunir los elementos y actuar. Estimado profesor Martín Mendoza, ¿cree usted que podemos considerar a Martin Luther King un mártir en su lucha? Muy interesante esta pregunta, Samuel, y quisiera comentar dos cosas. Primero, si vemos la palabra mártir de su etimología griega original, pues es el testigo. Y sin duda que Martin Luther King Jr. fue un testigo de la fe y del amor a nuestro Señor Jesucristo en esa lucha y en ese compromiso con los que estaban sufriendo en ese momento. Si lo vemos en el sentido actual de la palabra mártir, que es aquella persona que muere por una causa o sufre por una causa, pues efectivamente lo hizo. Y quiero ir un poco más allá, apoyado un poco en un comentario que nos hicieron ahí los compañeros de la sala, en que no solamente fue un mártir, sino también un verdadero profeta. Quienes compartimos el bautismo, todos nosotros, miembros de una sola iglesia de Jesucristo, pues tenemos ese don y ese encargo de ser profetas, de anunciar y de denunciar. Anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo resucitado, pero también denunciar aquellas situaciones que van en contra de la dignidad de la persona. Y él seguramente en muchas ocasiones, en sus discursos y en su vida familiar, anunció y denunció. Y no solamente se quedó en la palabra, sino que fue un hombre de acción. Él acompañaba las marchas, él estaba presente en las protestas, él redactaba muchos de los documentos. Entonces no se quedó solamente en la palabra, sino que se fue a los hechos, y eso es lo que hizo grande su figura, es mi opinión. Querido profesor y pastor bautista Joel Sierra, fue un mártir. Un mártir. Un mártir, Martin Luther King. Un mártir, sí, un testigo, ¿no? Contra el racismo. Un testigo del Evangelio en su momento y muy valiente. El punto está en que los evangélicos no tenemos la tradición de tener mártires, no tenemos la costumbre de venerar santos. Y entonces es muy curioso, muy interesante, ¿verdad?, que seamos invitados a esta mesa para conmemorar la vida de un pastor bautista, un pastor evangélico, que por parte de la iniciativa de la Iglesia Católica Romana nos digan: miren, aquí tienen ustedes un buen ejemplo de uno que pudiera formar parte de su martirologio, ¿verdad?, de su colección de héroes y mártires. Sí existe en nuestra tradición evangélica, pues las historias misioneras, las historias de misioneros y pastores de otras épocas que estudiamos y que valoramos y todo. Y yo creo que sí sería muy bueno para las iglesias evangélicas incorporar también en esa serie de estudios de historias misioneras también la vida de otro tipo de misionero, otro tipo de líder cristiano, otro tipo de pastor cuya principal misión tal vez no era evangelizadora, en el sentido de propagador de la fe o argumentador acerca de el movimiento evangélico, sino que su principal misión era profética. ¿Ya? Entonces tenemos aquí tal vez no a un evangelista, pero sí a un profeta que señala, denuncia la realidad del pecado de su tiempo y también anuncia la posibilidad, en esperanza, la posibilidad de la luz de Cristo brillando no solamente en las casas, sino también en la esfera pública. Pastor Angélico Marisasi. Muy interesante esta pregunta. Pues definitivamente sí es un mártir, un testigo o un hombre que murió por la causa. Es muy cierto lo que comentaba mi hermano pastor Joel, ¿verdad? Nosotros como cristianos
no tenemos mártires, no estamos acostumbrados a tener mártires ni tampoco santos, pero el hablar, el reconocer el trabajo de un siervo de Dios no es estar dando no es estarlo canonizando ni estarlo poniendo como un santo, ¿verdad? Aunque bueno, todos somos santos y eso es otro tema, no nos vamos a meter ahí, pero sino que Dios no está peleado con el reconocer el trabajo de cada uno de sus siervos, sino, es más, el mismo Señor Jesucristo lo reconoció en el libro de Job, cuando tuvo la charla con Satanás y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? El mismo Señor Jesucristo estaba reconociendo a Job, pero no por eso se le estaba hincando, ni lo estaba poniendo en una estampita, ni nada de eso, sino que estaba reconociendo la fidelidad y el amor que Job tenía hacia él. Entonces, ahorita, más que nada, este programa está enfocado a eso, a reconocer la fidelidad y el amor que mismo Luther King con sus hechos demostró hacia Dios. Pastor Adventista Misael Pedraza. Sí, gracias. Definitivamente Martin Luther King fue un mártir porque perdió la vida por defender sus convicciones, sus ideales, independientemente de su origen denominacional. Creo que es un hombre que merece ser reconocido, un hombre que merece también ser parte del modelaje, no solamente de nosotros, sino también de los más jóvenes, para seguir luchando por algunas causas que Dios quizá todavía quiere pelear en este momento. Presbítero Heriberto. Bueno, pues no, yo estoy de acuerdo en lo que dicen los panelistas, simplemente la situación y también lo que ya se había mencionado antes, lo que su padre, que era un pastor, seguramente que le dio un cierto empoderamiento también desde el punto de vista de la fe y desde la fe que tiene también una implicación social, y a partir de un buen conocimiento también de las Sagradas Escrituras, él supo vencer ese temor, porque pues es Dios el que vence, es Dios el que actúa, y él entendió y comprendió esto a través de las Sagradas Escrituras, y también pues se vio impulsado por la situación que estaba viviendo su pueblo, y con ese poder de Dios supo vencer sin miedo también pues estas adversidades y poder ayudar y hacer algo por su pueblo. Pues fue el nuevo Moisés que daba la libertad a un pueblo en necesidad, a un pueblo esclavizado. Bueno, sí, así es. Comparto la misma, viéndolo desde el punto de vista del temor, ¿verdad?, que había y todo eso. Entonces, yo pienso que Dios le dio los medios también para, igual como las Sagradas Escrituras, como lo menciona Josué, ¿verdad? Sé valiente, ¿verdad? Y esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? O sea, yo creo que todo eso también viene de la inspiración divina, ¿verdad? Y que lo llevó también a hacer y a vencer todos esos miedos, ¿verdad?, que él tenía, ¿verdad? Que pues, me imagino que no fue fácil, ¿verdad? Y Dios le ayudó y le permitió hacer todo esto. Mi estimado Winston. Bueno, miedo, como ser humano todos tenemos esa condición, ¿no?, para la vida, y el mismo Señor Jesucristo en su momento de angustia en el Getsemaní es un reflejo también desde esa perspectiva, ¿no? Yo quiero poner en cuenta de que uno de los niveles de miedo de Martin Luther King, creo yo, que fue la experiencia que vivió cuando la amenaza de muerte, y él pensaba en su familia a la edad de 27 años,
donde estuvo arriesgando. Entonces, José Beltrán, un periodista español en un portal llamado Vida Nueva, él hace un trabajo excelente que habla de los 10 textos imprescindibles de Martin Luther King y lo titula como La fe y el Dios de Martin Luther King. Pero en el 5, que se refiere exactamente en el tema puntual, él extrae, de todos esos puntos, él extrae escritos de Martin Luther King y en relación a ese episodio, él escribe eso y me permiten leerlo. Me disculpan, me tengo que poner los lentes porque yo no tengo edad para ver cerquita. Dice, cito, ¿no? Martin Luther King expresa en esa angustia, dice, tienes que llamar a aquella persona de la que tu padre te solía hablar, pensando en lo que dice el presbítero, en ese poder que puedes hacer que haya una salida en donde no hay salida. Y entonces descubrí que la religión tenía que hacerse real para mí y que yo tenía que conocer a Dios por mí mismo. Y me arrodillé ahí cerca de esa taza de café, nunca lo olvidaré. Y, oh sí, hice una oración y oré en voz alta aquella noche y dije, Señor, estoy aquí tratando de hacer lo que es correcto. Creo que estoy en lo correcto. Creo que la causa que representamos es correcta, pero, Señor, debo confesar que estoy débil ahora, que estoy flaqueando, estoy perdiendo coraje y no puedo dejar que la gente me vea así, porque si me ve débil y perdiendo mi valentía, comenzarán a debilitarse. Es una expresión de un hombre con temor, con angustia, en una noche en la cual defendía o pensaba cuál iba a ser el destino de su esposa y de su hija en ese momento. Entonces creo que sí había niveles de temor y de angustia por Martin Luther King, pero sin dejar, y aquí es donde vemos pues cómo él resalta su vinculación desde su espiritualidad, desde su fe, agárrese el coraje para ir entonces a los pies del Dios de la vida, aquel que nos va a dar la fuerza para sobresalir de cualquier situación que lleve a la angustia.